Ahora sí, hice rogar un poquito. ¿Cómo están? Ah, bueno, te quiero invitar a que me acompañes con tu Biblia al libro de Lucas. Lucas capítulo 9 y el versículo 10. Lucas capítulo 9 y el versículo 10. Si todos lo encontraron, lo leemos. Dice en el título: Jesús alimenta 5.000. Dice: cuando los apóstoles regresaron, le contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Luego, él se retiró con ellos sin llamar la atención hacia la ciudad de Betsaida. Pero las multitudes descubrieron a dónde iba y lo siguieron. Jesús los recibió y les enseñó acerca del reino de Dios y sanó a los que estaban enfermos. Dice el versículo 12: al atardecer, los 12 discípulos se le acercaron y le dijeron: despide a las multitudes para que puedan conseguir comida y encontrar alojamiento para la noche en las aldeas y granjas cercanas. En este lugar alejado no hay nada para comer. Dice el versículo 13: Jesús les dijo: denle ustedes de comer. Y le contestaron los discípulos: pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados. Le respondieron: ¿o esperas que vayamos y compremos suficiente comida para toda esta gente? Pues había alrededor de 5.000 hombres allí. Jesús les respondió: díganles que se sienten en grupos de unos 50 cada uno. Hasta ahí nomás. Hace un tiempo atrás, juntamente con Barbie, con mi esposa, veíamos una entrevista a un director de una película. Creo que muchos la han visto en las noticias y en el Facebook, por ahí sale mucho. De una película que se estrenó hace poco. Bueno, acá todavía no llega, pero creo que ahora en este mes o el mes que viene ya se estrena acá también. Que se llama Sound of Freedom. Mi inglés malísimo. Sound of Freedom, Sonido de la Libertad. Y es una película que habla sobre la trata de niños, sobre el tráfico de niños, ¿no? El secuestro y la prostitución de niños. Y con Barbie quedábamos aterrorizados, nos daba como un escalofrío cuando escuchábamos a este hombre que él, si bien lo que él decía uno ya conoce, ¿no? Uno ya sabe lo que pasa en el mundo, ya sabe lo que pasa en nuestro país, cuando desaparecen niños, qué es lo que se hacen con esos niños, hacia dónde los llevan. Pero la verdad que nosotros nos quedábamos paralizados con las cosas que contaba este hombre. Y una de las cosas que más me dio como escalofrío y me dio como una tristeza escucharlo, él contaba que en toda esa red de tráfico de niños, ¿no? Cuando un niño es secuestrado y es vendido, ¿no? para luego prostituirlo y para que sea abusado. Decía este hombre que cuando un niño es abusado reiteradas veces, ese niño ya, según el vocabulario de esas personas, ya no es carne fresca. Entonces ese niño pasa a otro tráfico, a otro comercio, que es el comercio de órganos, ¿no? A ese niño lo abren y le sacan los órganos y los venden. Y él decía que el rango de edad de los niños que son secuestrados varían de 1, 2, 3 años a 4 años, 10 años. Y yo cuando lo escuchaba, si bien uno ya conoce todo lo que pasa afuera, pero uno cuando lo escucha te da como una sensación de decir,
pucha, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué me queda a mí de hacer? ¿No? Porque este hombre decía, bueno, ellos cuando empiezan a hacer la película y cuando él tiene la idea de hacer esa película, mucha gente se le levantó en contra, ningún actor de Hollywood quería trabajar en esa película por lo que significaba, el mensaje que daba, y también porque sabían de que mucha gente poderosa se iba a levantar en contra de toda de ese mensaje que se daba, ¿no? Y yo pensaba y decía, pucha, ¿qué puedo hacer yo? Y le decía a Dios, Señor, ¿qué puedo hacer yo para ayudar, o sea, ¿qué papel puedo cumplir yo en todo este problema? Y eso me llevaba a pensar a mí, y sin ir más lejos, en nuestra ciudad, todas las problemáticas que hay acá, quizás no se ha visto secuestro de niños y todo eso, seguramente los hay, no lo sé. Pero en nuestra ciudad hay muchísimos otros problemas también. Hay personas que están pasando por necesidades económicas, personas que están pasando por cuadros de depresión, de ansiedad, de tristeza, personas que han perdido todo en la pandemia, que si bien fue hace un tiempo, pero hay personas que todavía están con las consecuencias de lo que fue la pandemia. Y yo pensaba, y no solamente en mí, sino que yo pensaba como iglesia, ¿qué papel ocupa la iglesia en esto, no? ¿Qué puede hacer la iglesia ante ese problema? ¿O qué ha hecho la iglesia ante ese problema? Porque si nosotros nos ponemos a pensar, o imagínense que si todas las iglesias del mundo entero se levantaran en contra de este problema, el tráfico de niños, imagínense el impacto que habría en el mundo. Si todas las iglesias se unieran, no importa la denominación, no importa si es iglesia católica, cristiana, si es iglesia de Testigo de Jehová, mormón, lo que sea, imagínense el peso que tendría la palabra de la iglesia en esta problemática. Y saben, cuando uno escucha este tipo de noticias, nos damos cuenta que la gente necesita a Dios. Afuera hay una necesidad muy grande de Dios. La gente está hambrienta, la gente está necesitada. Hay personas que quizás en este momento se están suicidando, están quitando su vida. Y lo más triste es que no tienen a Dios en su corazón. Hay personas que están perdiendo su salvación porque no conocen a Dios, porque nadie les ha predicado. O quizás les han predicado, pero esa persona no tuvo el acompañamiento que necesitaba, no tuvo el apoyo que necesitaba. Y cuando yo leí esta palabra, me pegó muy fuerte porque primero fue como, yo lo tomo como un llamado de atención para mí, para mi persona. Y me sorprende mucho la respuesta de Jesús. En todo este un pasaje muy conocido, ¿no? Cuando Jesús multiplica los panes, multiplica los peces. Pero me impacta mucho lo que Jesús les dice a sus discípulos: denle ustedes de comer. Denle ustedes de comer. Ya saben la necesidad que hay en la gente. Bueno, denle ustedes de comer. Y cuando yo veía ese video, esa entrevista, se me venía ese versículo en mi mente, ¿no? Denle ustedes de comer. O sea, ¿qué estoy haciendo yo para evitar todo eso? Más allá de las oraciones, porque a veces decir que estoy orando por esto, estoy orando por lo otro, pasa a ser como una excusa, ¿no? Yo digo, bueno, sé que acá en mi pueblo hay niños que son abusados, pero bueno, voy a orar por ellos, ¿no? Sé que mi vecino la está pasando mal, perdió su trabajo. Entonces, cuando yo me entero de eso, le digo a mi vecino, bueno, yo voy a orar por vos. Pero hay más de lo que podemos hacer. ¿Sí? Dios nos llamó a muchísimos más, no solamente a orar por una persona que está bien, es importante, pero hay mucho más que podemos hacer como iglesia. Amén. Y como le decía anteriormente, la gente necesita a Dios. La gente necesita conocer a Dios. Afuera hay una oscuridad tremenda, nosotros sabemos, lo vemos en las noticias, cada vez las noticias son peores, parece que cada vez, no sé, es como que está todo cada vez peor, ¿no? Pero bueno, es la consecuencia de un mundo que está sin Dios. Y el otro día compartía con los chicos, con los jóvenes, y les hacía esa pregunta: ¿qué es Dios para vos?
y cada uno me contestaba, me daba su respuesta. Algunos me decían, bueno, Dios es amor, Dios es perdón, Dios es papá, Dios es amigo. Y son todas respuestas correctas, ¿no? A veces nosotros tenemos una imagen de Dios, nos hacemos una imagen de Dios, pero según nuestra experiencia, ¿no? Según lo que nosotros vivimos, nosotros decimos, bueno, Dios es esto. Quizás te quedaste sin trabajo y no sé, Dios ahí obró y se te abrieron puertas y vos decís, bueno, Dios me da providencia, Dios es provisión. En el momento más triste de tu vida necesitabas a alguien, te sentías solo y de pronto sentías ese amor de Dios en tu corazón y entonces tu concepto de Dios era, bueno, Dios es mi amigo, Dios es mi compañero. Te quiero invitar a que me acompañes a Juan, capítulo 3 y versículo 16. Es un versículo recontra conocido que creo que ya muchos se lo saben de memoria. Juan 3, 16. Y me gusta porque le compartí a los chicos, le decía que esa misma pregunta, ¿cómo es Dios? ¿Cómo piensa Dios? Los discípulos se lo hicieron una vez a Jesús. Dice la Biblia que estaba Jesús con sus discípulos y si no me equivoco creo que era Felipe, le pregunta a Jesús, bueno Señor, muéstranos al Padre, queremos conocer al Padre. Jesús les dice, pero tanto tiempo estoy con ustedes y todavía no se dan cuenta. O sea, yo y el Padre somos uno. O sea, ¿ustedes quieren conocer a Dios? Acá estoy. Así es Dios. Y me encanta ese concepto porque cada vez que alguien te pregunte, ¿cómo es Dios? ¿Cómo piensa Dios? Entonces nos vamos a la vida de Jesús. Y entonces cuando vemos a Jesús, ahí vemos a Dios. ¿Sí? Si vos querés saber cómo era Dios, cómo pensaba Dios, cómo era la manera de ser de Dios, entonces vamos a la historia de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios. Se me perdió. Juan 3, 16 dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Así piensa Dios. Dios nos amó tanto a este mundo que mandó a su único Hijo para morir por nosotros. Amén. Y a veces estamos acá en la iglesia y hablamos del mundo, ¿no? La oscuridad que hay en el mundo y el problema que hay en el mundo. Pero yo siempre digo que si hay mucha oscuridad afuera, el problema no está en la oscuridad, sino que el problema es la luz. ¿Sí? Porque Dios te llamó a ser luz. Dios me llamó a mí a ser luz. Y si el mundo afuera está cada vez más oscuro, cada vez hay más tinieblas, entonces el problema no son las tinieblas, el problema es que falta luz afuera. Amén. Y uno se da cuenta y uno ve afuera y vemos que hay muchas personas que quizás ese amor se le ha apagado, esa luz se ha apagado. Y entonces nos dejamos influenciar, ¿sí? Por las costumbres, por la manera de pensar del mundo. Y cuando nos demos cuenta ya somos parte de los que están perdidos, de los que están afuera. Nos alejamos de Dios. Y entonces, qué importante es saber eso. De que vos fuiste llamado a llevar luz afuera. Ese es tu llamado, esa es tu misión. Dios a cada uno estableció una misión en nosotros, en nuestra vida, que es llevar luz, que es alumbrar en mi trabajo, en mi escuela, en mi barrio, a donde yo vaya, yo tengo que ser luz, tengo que ser diferente. Pero ser diferente no para demostrar que soy mejor que ellos, sino para que esas personas puedan verme a mí, puedan ver a Cristo en mi corazón, puedan ver a Cristo en mi vida y que toda esa gente que está perdida pueda sentirse atraídas hacia Dios a través de tu vida. Amén. Dijo Jesús en una oportunidad, vosotros sois la sal de la tierra. Y vieron que cuando uno cocina, cuando uno prepara ahí los alimentos y le echa sal,
Cuando vos vas a probar el alimento, vos no decís qué rica que está esta sal, ¿no? Cuando uno ahí hace un asado y le echa sal, o sea, vos no resalta el sabor de la sal, sino que resalta el sabor de la carne. Amén. Y muchas veces, y me ha pasado y me pasa, nos pasa a todos, de que nos gusta que nos reconozcan, amén, lo que hacemos. Y es lindo que te reconozcan, que te digan, no sé, Flor, qué bien que tocas el bajo, o no sé, Natalia, qué bien que cantás. Ahí nuestra hermana Marisa, qué bien que usted ordena la silla, qué bien, ¿no? Y nos gusta que pase eso. Pero a veces cuando no llega el reconocimiento, cuando nadie nos reconoce el trabajo que hacemos, nos bajoneamos y decimos, acá no me reconocen, no reconocen mi trabajo, nadie me da bolilla. Y entonces nuestra motivación es una motivación equivocada, porque lo que tiene que resaltar es el amor hacia Dios. Si cada vez que vos hagas algo, que sea para glorificar el nombre de Dios, que sea para glorificar el nombre de Jesús. Que cada vez que limpies una silla, que cada vez que le prediques a alguien, que cada vez que hagas ahí tu trabajo, que no sea para glorificarte vos, sino que sea que para el nombre de Jesús sea glorificado. Amén. Dice Marcos capítulo 9 y el versículo 5. A ver. Bueno, no lo busqué. Se lo voy a leer y después le voy a pasar bien la cita. Dice, la sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo lo harán salada de nuevo? Entre ustedes deben tener las cualidades de la sal y vivir en paz uno con otros. Amén. Seamos luz, seamos sal en este mundo. Llevemos el evangelio, llevemos el amor de Dios. Son tiempos difíciles, son tiempos complicados. Hoy uno lo ve en la iglesia en general como un bajón y quizás no todas, ¿no? Siempre hay una u otra iglesia que quizás siguen trabajando con todo, pero se ha visto mucho desde la pandemia hacia acá como un bajón, ¿no? Como que la gente, en vez de acercarse más a Dios en la pandemia, se ha alejado más. Eh, Hubo ahí un cambio de prioridades. Muchas personas quizás en vez de darle prioridad a su ministerio, a su llamado, se han ocupado de su vida personal, que no está mal, pero como le decía anteriormente, siempre es bueno establecer prioridades. Amén. Y tu prioridad acá en la tierra es tu ministerio. Si no, no hay otra. No hay otra alternativa. Si vos fuiste llamado con una misión específica y quizás puedes vivir tu vida, como le decía a los chicos ayer, de la manera que vos quieras, ¿sí? Porque Dios te da libertad. Dice la Biblia que nosotros fuimos, Dios nos dio un regalo que es el libre albedrío. Y yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. ¿Sí? Todo me es lícito. Ayer le compartí a los chicos que Pablo nos enseña de que todo me es lícito, todo me está permitido, pero no todo me conviene. ¿Sí? Y lo que nos conviene a nosotros como hijos de Dios es vivir para esa misión, ¿sí? Vivir para el ministerio, vivir para Jesús, trabajar para Jesús. Que todas las decisiones que yo tome sea en base a lo que Dios te llamó a hacer. Que todo lo que vos hagas sea en base al llamado que vos tenés. ¿Sí? ¿Y cuál es el llamado? Llevar el evangelio a toda criatura. ¿Sí? Llevar el evangelio hacia afuera, ser luz, ser sal. Dejar de pensar solamente en los problemas que yo tengo, dejar de pensar solamente en mis planes, en mis proyectos y volvernos, pero volvernos con todo hacia lo que Dios te llamó. Amén. Me gusta Jesús porque cuando Jesús llega a la tierra, cuando Jesús empieza su ministerio, eh, habían como carteles por todos lados que decían esto está prohibido, esto es impuro. ¿No? Los fariseos, los escribas, la gente que era la encargada de la religión en esa época, ellos prohibían todo, ¿no? Y a la gente le decía, bueno, puede hacer eso, bueno, puede hacer lo otro. Pero cuando llega Jesús, Él rompe con todo eso y entonces nos enseña a vivir una vida de santidad en serio. Y
cuando leemos sobre Jesús y vemos la forma en que Jesús caminaba, la forma en que Jesús hacía los milagros, la forma en que Jesús abrazaba y amaba a la gente, vos ves que a Jesús se le acercaban un montón de gente. Se le acercaban prostitutas, se le acercaban delincuentes, mentirosos, ladrones. Y Jesús, con esa misma santidad que tenía él contagiaba a la gente. Y entonces esas personas llegaban a Jesús con cargas, con problemas. Pero vos cuando seguís leyendo, esas personas vivían una transformación y no volvían a ser igual. Y eso es lo que tenemos que anhelar nosotros, tener esa santidad que tenía Jesús, tener ese poder que tenía Jesús, de cuando yo me acerque a una persona y le predique, cuando yo acompañe a una persona, que esa persona sea transformada, que esa persona sea renovada. Amén. Que esa transformación también me alcance a mí. Que ya no sigamos luchando siempre con los mismos pecados, que no sigamos luchando siempre con los mismos problemas, con las mismas adicciones, sino que mi vida sea transformada y a través de esa transformación yo también pueda ayudar a que otros sean transformados. Amén. Muchas veces nos gusta venir y recibir palabras de parte de Dios. Y viene un profeta y viene alguien de afuera y nosotros venimos y nos dan palabras y qué lindo que es recibir. Pero yo creo que hoy estamos viviendo un tiempo en que nosotros como iglesia, como personas, tenemos que empezar a dar más, dar. No solamente, como les decía, orar por las personas, sino que no sé, dar, suplir necesidades, ver si hay alguna persona que está pasando por alguna necesidad económica, ayudarlo con alimentos. Si alguna persona está pasando por algún cuadro depresivo, bueno, prestar nuestros oídos, prestar nuestro hogar, abrir las puertas a nuestros vecinos, relacionarnos más con la gente. Amén. Llevar ese amor, no solamente predicar, no solamente que sea de palabras, sino que demostrar el amor de Cristo. El amor, ese amor que nos alcanzó, ese amor que nos limpió, que nos alcanzó cuando estábamos en lo peor de nuestra vida. Llevar ese amor. Amén. Llevarlo, que la gente pueda conocer. Pero es tiempo, hoy la pastora compartía un versículo, y es un versículo que yo pensaba mucho también, que Pablo exhorta a la iglesia, creo que de Gálatas, ¿no? Gálatas, y le dice, ustedes ya tendrían que estar comiendo alimentos sólidos, pero todavía siguen tomando leche, son como niños, todavía siguen pensando como niños. Amén, personas inmaduras, cristianos inmaduros que se ofenden, que se enojan, pero nosotros no vamos a ser una iglesia así, amén. Vamos a ser una iglesia madura, vamos a ser personas que vamos a ir a alcanzar a la gente que está afuera. Amén, vamos a trabajar en el ministerio, vamos a suplir necesidades. No solamente vamos a recibir de parte de Dios, sino que también vamos a empezar a dar. Amén. Si Dios me dio un trabajo, si Dios me dio un sueldo, no es solamente para que yo supla mis necesidades, las necesidades de mi familia, sino que también pueda yo extender mis manos y ayudar a la gente. Amén. Cuando leí esta palabra, esto que le dice Jesús, denle ustedes de comer, me cambió hasta mi forma de orar. Porque yo cuando oraba por los alimentos le decía, bueno, Señor, ayuda a la gente que necesita. No, Señor, ayuda a la gente que está pasando hambre. Y sin embargo, ese es mi trabajo. Amén. Esa es la tarea que Dios me encomendó. Entonces, desde que yo leí esa palabra, hasta mi forma de orar cambió. Entonces yo cada vez que doy gracias por los alimentos, le digo, bueno, Señor, ayúdame que yo pueda ser de bendición. Amén. Que yo pueda ver la necesidad y pueda ayudar a la gente. Amén. Se dice que la primera pandemia que existió, de todas las pandemias que atravesó la humanidad, la primera pandemia fue documentada por el doctor Galeno y fue en el siglo II, después de Cristo. Y esa pandemia fue conocida como la peste antonina, que era, no se sabe si fue un sarampión o un tipo de fiebre que atacaba a la gente. Y fue durante el Imperio Romano, ¿sí? Fue una pandemia que si bien no duró 3 años, duró 15 años. Y la base de la sociedad romana de esa época, el lema de los romanos era salud, dignidad y poder.
Si yo tenía algo para aportarle a la sociedad, entonces yo era una persona valiosa. Pero si yo no tenía nada que aportarle a la sociedad, entonces yo no servía, mi vida no servía, yo era una persona que no existía para los romanos. Se dice que cuando una pareja, ¿no? Una familia llegaba a un bebé y ese bebé nacía con alguna deformidad, se dice que los padres de ese bebé lo desechaban a la calle porque no servía, ¿sí? Porque tenía una discapacidad, entonces no era una persona que era valiosa. O si esa pareja estaba esperando un varón y nacía una nena, ellos lo tiraban al río, lo asesinaban porque no servía, ¿sí? No era lo que ellos necesitaban. Y cuando esa peste llega a la sociedad romana de esa época, ellos abandonaban a los enfermos, ¿no? Porque era una persona enferma, era una persona que necesitaba cuidados. Entonces, si tu hijo se enfermaba, la gente se iba y esa persona se quedaba ahí muriendo sola. O si el padre de familia se enfermaba, entonces lo dejaban a ese hombre solo y bueno, que se maneje, ¿no? Como se dice. Pero en esa época había un grupo pequeño, un grupo muy pequeño de cristianos y que ellos habían aprendido de su maestro de que habían que cuidar a los enfermos, ¿sí? Que había que amar al prójimo como a tu propia vida. Entonces ellos se aferraron a esa enseñanza y dice que ese grupo pequeño se encargaba de cuidar a esas personas enfermas. Y entonces cuando se enteraban de que había una persona que estaba enferma, que había contraído esa enfermedad, esa peste, ese grupo de cristianos iba ahí y los cuidaban y le daban todos los cuidados que esa persona necesitaba. Algunos se recuperaban, otros quizás se terminaban contagiando ellos mismos y morían, pero ellos daban su vida por lo que había emprendido de su maestro. Ellos no se importaban con contagiarse de esa enfermedad, no les importaba entregar su vida con tal de salvar al prójimo. Y entonces esos cristianos empezaron a actuar y empezaron a ayudar a todas las personas que se estaban enfermando. Y entonces el número de cristianos empezó a crecer, porque claro, si vos estabas enfermo y tu familia te había abandonado, pero ese grupo de personas se acercaba a vos y más allá de tu enfermedad, más allá de los problemas que vos tenías de salud, esa gente se te acercaba, te cuidaba y vos te sanabas. Entonces esas personas veían ese grupo y se apasionaban por lo que ellos hacían. Y entonces ellos veían ese grupo de personas y también se adherían al grupo. Y entonces dice que cada vez ese grupo iba creciendo más y más. Y cuando la familia de estas personas que estaban enfermas veían que su familiar se había recuperado, ellos no lo podían creer porque decían, bueno, nosotros que somos familia los abandonamos, este grupo de gente que ni siquiera lo conoce, lo ayudaron y lo sanaron. Entonces, como que ese grupo de cristianos empezó a crecer, a crecer, a crecer, y ahí fue donde hubo una expansión de lo que fue el cristianismo, ¿sí? Y esa tarea de ese grupo, nosotros la heredamos al día de hoy. Amén. Nosotros como iglesia hemos heredado esa enseñanza de Jesús, hemos heredado ese trabajo que hacían las primeras iglesias. Es nuestro deber el seguir con esa obra. Amén, el seguir con esa tarea, de ayudar a la gente, de ayudar a los demás, de extender nuestras manos, de no solamente preocuparnos por lo que nos pasa a nosotros, no solamente preocuparnos por lo que pasa en nuestro hogar, sino que también estar dispuestos a dar nuestra vida por Jesús. Amén, por sus enseñanzas. En unos versículos anteriores de lo que estábamos leyendo en Lucas, dice que Jesús estaba con los discípulos y le dice, bueno, vayan, oren por los enfermos, sanen a los enfermos, expulsen demonios. Y dice la Biblia que los apóstoles llenos de poder y autoridad iban y empezaban a hacer señales en el nombre de Jesús y empezaban a echar demonios y empezaban a sanar enfermos.
Y estaban llenos del poder de Dios. Estaban llenos de la autoridad de Dios. Pero cuando se encuentran con este problema, ellos lo que hacen, van corriendo a Jesús y le presentan el problema a Jesús. En vez de ellos darle una solución, ¿qué hacen ellos? Le tiran la pelota a Jesús. Jesús, mira, este es el problema, no sabemos qué hacer. Y cuando Jesús les dice, denle ustedes de comer, me sorprende la respuesta de, Jesús, de los discípulos. Porque ellos dicen, bueno, pero ¿qué hacemos? ¿Qué? ¿Vamos a ir y vamos a comprar alimento para 5.000 personas? Y entonces Jesús, con todo el amor y con todo el poder que Él tenía, va y multiplica los alimentos y suple la necesidad de la gente. Amén. Vos fuiste bendecido, Dios te ha dado poder, también te ha dado autoridad. En el momento en que recibís a Cristo en tu corazón, dice la Biblia que fuimos bendecidos con toda clase de bendiciones. Amén. Ya tenés todas las herramientas, tenés todo para salir y empezar a bendecir a la gente. Amén. Solamente falta que tengamos la iniciativa, solamente falta que tengamos la disposición de dejar todas nuestras tareas de lado y empezar a vivir el ministerio. Amén. Empezar a vivir para Dios, de trabajar para Dios, de dejar a veces las cosas que nos gustan a nosotros, pero el premio que nos espera es aún mayor. Amén. El premio que Dios tiene preparado para vos es aún mayor. Vale la pena. Amén. Vale la pena jugarse por Dios. Vale la pena entregarse para Dios. Vale la pena abrazar la misión y decir, Señor, me cuesta, pero acá estoy. Úsame. Amén. Que nuestra oración no sea solamente, Señor, dame, sino que, Señor, ayúdame a dar. Amén. Y creo que hoy es un tiempo donde tenemos que tomar una decisión. Amén. Yo creo que dentro de lo que es el pueblo cristiano hay dos grupos de personas. Los que son misión y los que son misioneros. Amén. Creo que en este tiempo es tiempo de que nosotros decidamos qué vamos a hacer. Si vamos a hacer la misión o vamos a ser misioneros. Amén. Personas que solamente quieren recibir o vamos a ser misioneros. Personas que salen afuera y llevan la palabra, llevan la presencia, llevan el poder de Dios hacia la gente que está afuera. Amén. Acá adentro, yo siempre digo, es muy fácil ser cristiano, es muy fácil levantar nuestras manos, adorar y está buenísimo eso. Pero afuera la gente está muy necesitada. Amén. Hay niños que están necesitando ayuda. Hace un tiempo atrás con mi esposa nos entregamos totalmente hacia una tarea y no les voy a mentir, fue difícil, quizás costó muchísimo en nuestra vida, quizás hasta los resultados quizás no fueron lo que nosotros esperábamos, pero nosotros le dijimos, bueno Señor, acá estamos, nos entregamos. No sabemos lo que va a pasar, mucha gente se nos levantó en contra, personas del mismo sistema se nos levantó en contra, pero nosotros dijimos, bueno Señor, no sabemos lo que va a pasar, pero nos vamos a jugar por vos. Amén. Vamos a escuchar la necesidad de esos niños, no vamos a hacer vista gorda, no vamos a hacer como que si no pasara nada, nos vamos a jugar por vos. Amén. Y yo creo que esa es la clase de persona que está buscando Dios. Amén. Esa es el tipo de cristiano que hoy necesitamos en nuestro mundo, necesitamos en nuestra sociedad, necesitamos acá en nuestro pueblo. Amén. Personas que digan, tengo todos mis errores, tengo un montón de errores, tengo un montón de problemas, pero Señor, acá estoy, quiero trabajar para vos, quiero esforzarme para vos, ya no quiero preocuparme más solamente por mí, sino que me la quiero jugar del todo. Amén. ¿Te vas a jugar por Dios? Amén. Tomado. Ponte de pie, por favor. Ya voy terminando. Y me gusta mucho Pablo también, el apóstol Pablo. Pablo es una persona que cada vez que uno ve su vida, lee su trayectoria, su historia, es apasionante como ese hombre se entregó por Dios, se entregó por la misión. Tuvo su vida transformada, tuvo un encuentro con Jesús y a partir de ahí no le importó sus títulos, no le importó su reputación, no le importó ser encarcelado, apedreado, insultado, golpeado. Pablo fue un hombre que se entregó por completo. En determinada oportunidad,
Dice la Biblia que Pablo se dirigía a Jerusalén y él sabía lo que le esperaba en Jerusalén. Él sabía que la gente lo iba a golpear, que la gente lo iba a rechazar a causa de la causa de lo que él predicaba. Pero a Pablo no le importó. Eso está en Hechos. Hechos 22 o 21, si no me equivoco. Y entonces dice la Biblia que un montón de gente se le acerca a Pablo y le dice: Pablo, no vayas a Jerusalén, no vayas. Te van a golpear, la gente te va a rechazar, la gente no te quiere escuchar, Pablo, no vayas. Pero Pablo tenía una misión y él estaba 100% enfocado en esa misión. Yo voy a ir y voy a predicar. Dice la Biblia que hasta mismo un profeta se le acerca a Pablo y agarra su cinturón y le ata las manos a Pablo, le ata los pies y le dice: bueno, así como yo te estoy atando, así te van a atar esa gente, no vayas, te van a maltratar, te espera lo peor en Jerusalén. Pero Pablo estaba 100% enfocado en su misión, 100% enfocado en lo que él tenía que hacer. Y si ustedes siguen leyendo más adelante, van a ver que efectivamente sí, Pablo cuando llega a Jerusalén y predica, Pablo es encarcelado, Pablo es golpeado, Pablo es rechazado por la gente de ese lugar, pero Pablo había cumplido su misión. Amén. Si bien la gente lo había rechazado, pero dice la Biblia que después Jesús mismo se le aparece a Pablo y le dice: bueno, Pablo, tenía ánimo, todavía te queda mucho trabajo por delante. Vale, levantate, sacudite la tierra, sacudite el polvo, limpiate un poco las heridas y seguí porque todavía te queda mucho trabajo. Muchas veces te vas a decidir hacer algo, vas a querer emprender algo para Dios. Y quizás los resultados no van a ser como el que vos pretendés. A veces nos frustramos y decimos, esperamos que las cosas nos salgan bien y las cosas nos salen al revés y nos frustramos y nos tiramos abajo. Pero Dios te dice: bueno, dale, seguí. ¿No funcionó esto? Bueno, seguí trabajando, seguí esforzándote. Aún hay mucho por recorrer. Aún hay muchas personas por alcanzar. Amén. Cierra tus ojos. Vamos a hacer una oración. Y quiero que en este momento vos no solamente pienses en el tiempo que pasó, en lo que podrías haber hecho, sino que puedas pensar ahí en tu cabeza, en tu corazón, y que puedas pedirle a Dios que si te encontrás sin fuerzas, que Él te renueve las fuerzas. Que si te has apartado de lo que Él te ha llamado, esta noche queremos volver otra vez. Queremos volver otra vez al camino, queremos volver otra vez hacia lo que Él nos encomendó. Quizás hemos perdido mucho tiempo, pero todavía estás a tiempo de volver. Aún estás a tiempo de emprender lo que has dejado. Aún estás a tiempo de predicar el Evangelio hacia afuera, de llevar la palabra, de llevar la luz. Quizás tu vida no ha sido el mejor ejemplo en estos días, en estos meses, en este año. Pero siempre Dios te da una nueva oportunidad. Siempre te da una nueva oportunidad para volver otra vez y empezar a vivir una vida con Cristo, una vida en serio. Quizás le has prometido un montón de cosas a Dios y no has podido cumplir ni una sola. Pero estás a tiempo todavía. Dios te sigue llamando. Dios te sigue recibiendo. Señor Jesús, Papá, en esta noche, juntamente con mis hermanos, Señor Dios, queremos pedirte perdón, Señor Dios. Queremos pedirte perdón, Señor, porque quizás hemos vivido una vida egoísta, Señor Dios. Papá, quizás nos hemos preocupado mucho por nosotros, Señor. En lo que vamos a hacer, en lo que vamos a comer, de qué vamos a vivir, cómo vamos a llegar a fin de mes, que tengo que terminar mi casa, que tengo que comprar mi auto, que tengo que darle lo mejor a mis hijos,
que me tengo que ir de viaje. Pero en esta noche, Señor, queremos enfocarnos, Padre, en lo que tú nos has llamado, Señor Dios. Queremos empezar a vivir una vida diferente, Señor. Queremos pensar de una manera diferente, Señor. Que tú nos renueves la mente, Señor. Que tú nos renueves el corazón. Señor, abre nuestros ojos, Señor, nuestros ojos espirituales. Que podamos, Señor, empezar a reconocer la necesidad que hay afuera, Señor. Padre, que podamos ver la necesidad que hay, Señor, acá en la iglesia, Señor Dios, entre mis hermanos. Quizá nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, Señor Dios, nuestros compañeros de escuela, personas que todos los días pasan enfrente mío, Señor Dios. Ayúdame, Señor Dios, a que podamos ser de bendición, Padre. Que con todo lo que tú nos has dado, Señor Dios, con todas las bendiciones que tú has puesto en nuestras manos, Señor Dios, podamos ser de bendición, Señor Dios. Que podamos, Señor, bendecir a otros con el talento que tú nos has dado, Señor Dios. Que si mi talento, Señor, está en la música, Señor, que pueda bendecir a otros a través de la música, Señor. Que si el don que tú has puesto en mi corazón es el del servicio, Padre, que pueda alcanzar a otras personas, Señor, a través del servicio, Señor. Que si mi talento, Señor, está en el deporte, Señor, que yo pueda alcanzar a la gente, Señor, que la gente pueda ver a Cristo en mi vida a través del deporte, Señor Dios, a través del arte. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Jesús, a renunciar, Señor, a todos los pensamientos egoístas, Señor. Te pedimos perdón, Padre, porque muchas veces, Señor, tú no fuiste nuestra prioridad, Señor. Te abrimos nuestro corazón, Señor Dios, en esta noche, en este lugar, Señor Dios. Queremos empezar de nuevo, Señor Dios. Sabemos, Padre, y entendemos que no tenemos que ser como Jesús para servir, tenemos que servir para ser como Jesús. Danos ese corazón, Padre, ese corazón servicial, Señor. Ese corazón que se preocupa por el prójimo, Señor Dios. Ese corazón, Padre, que está atento a las necesidades. Ayúdanos, Jesús. Queremos